Vamos a irnos a Mateo 6, 22 y 23. Vamos a entender un poquito. Solamente el tema de esta noche lo vamos a entender por el momento, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Dice la palabra: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere indiviso, tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere malo, tu cuerpo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a aprender un poquito de quién era David. Todos conocemos quién era David, ¿verdad? Hasta los niños. Si nosotros le preguntamos a David, nosotros sabemos quién era David. Era un rey que fue ungido por Jehová, ¿verdad? Pero acá lo pueden ver. Hijo de Isaí de Belén, el menor de 8 hermanos, apacentador de ovejas, linaje del Señor Jesús. Fue escogido por Dios para rey de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel. Un hombre sencillo que jamás se le hubiese podido imaginar que iba a ser ungido por el Señor, que iba a ser tomado detrás de las ovejas, dice la palabra. Te llamé. Lo llamó para hacerlo ungido. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo estaba Saúl como rey. Saúl fue ungido por Dios. Nosotros hemos decidido y hemos tomado esa decisión tan hermosa de servir al Señor, de seguir al Señor, de creer en el Señor. Sin embargo, Saúl fue ungido por Dios. Pero ¿qué sucedió con Saúl? Cuando comenzó a hacer lo que no le agradaba al Señor, cuando comenzó a tomar decisiones, el Señor lo apartó de su gracia, le quitó la unción y envió al profeta Samuel para que ungiera a David. ¿Por qué? Porque según lo que dice la Biblia y lo que conocemos, y hasta el día de hoy, después de muchos miles de años que pasó, cuando el Señor ungió a David a través del profeta Samuel, David ha sido el único hombre llamado conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Vamos a la siguiente y vamos a conocer las cualidades de David. Siempre hemos escuchado, David es conforme al corazón de Dios. ¿Y qué cualidades tenía David para que fuera conforme al corazón de Dios? Un corazón manso y humilde, un corazón fiel. Nunca le falló al Señor la fidelidad. Sin embargo, ya leímos un pecado tan grande. Sin embargo, hasta el día de hoy se conoce que David es un hombre con corazón fiel. Es un hombre con un corazón agradecido a Dios. Nunca se olvidó de dónde lo sacó Dios. Nunca se olvidó quién era él para Dios. Un hombre con un corazón íntegro, un hombre hambriento y sediento de Dios, un hombre con un corazón perdonador. Aleluya. Ahora vamos a ver los antecedentes de David. Fue ungido por Samuel para ser rey. Sin embargo, cuando lo unge Samuel, inmediatamente David no fue rey. Cuando nosotros somos llamados por el Señor, cuando nosotros somos tocados por el Señor, venimos y creemos que las cosas van a cambiar inmediatamente. Queremos ¿qué deseamos? Como ya el Señor me llamó, me dio un ministerio, me hizo un llamado, creemos que ya tenemos la unción del Espíritu Santo solo porque el Señor lo dijo.
No. No, porque este pasaje y la vida de David misma nos enseña que David fue ungido por Dios, pero se ganó cada una de las cualidades, se ganó cada uno de los nombres que se le dieron, se ganó ese privilegio de ser llamado un hombre con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David primero sirvió al rey que ya no era ungido, al rey que procuraba su vida para que no fuera rey, porque Saúl sabía que David había sido ungido por Dios y no quería que el plan de Dios se cumpliera. ¿Por qué? Porque tenía envidia, porque tenía celos, porque tenía hambre de ese poder que todavía le pertenecía. Y el Señor empezó a mostrarle a Saúl y a todo el pueblo de Israel que Él estaba con David. Vamos a verlo. ¿Por qué? En 2 de Samuel 7, del 14 al 16, el Señor hizo un pacto eterno con David y su linaje. Gloria sea al Señor. Y eso hasta el día de hoy. ¿Por qué decimos al principio que es del linaje del Señor? Linaje del Señor Jesús. Vamos a irnos a esa palabra. Gloria sea al Señor. Dice la palabra en el 14. Yo le seré a él a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. No dice hasta que te mueras, David, dice eternamente. Y por eso se conoce. Y cuando vino Jesucristo, le decían Jesús, hijo de David. Sin embargo, sabemos que Jesús es hijo del Dios Padre. Pero la gente lo confundía porque Jesús viene del linaje de David, de esa línea generacional de David. Porque Dios estableció un pacto eterno con David y se tenía que establecer con su hijo. Gloria sea al Señor. Y en la palabra podemos ver que David trajo el arca a Jerusalén. Ellos andaban de un lado a otro, pero cuando lo proclama el rey, él dice: tengo que buscar un lugar para el arca. Pero en el camino, David venía el arca y el carro era nuevo y el arca casi se cae. Y entonces uno de los siervos, Usa, quiso evitar que el arca se cayera. ¿Y saben qué sucedió? Él cayó muerto. Y no dice, la escritura no dice que andaba en pecado. La escritura no dice quién era Usa como tal. Pero hay que reconocer que el arca era santísimo y solo los santos y los que el Señor había seleccionado podían tener acceso a ese arca. Entonces David, contristado, envía el arca a la casa de Obed-Edom. Sin embargo, por la tristeza, David manda al arca. Y sin embargo, después de 3 meses de estar el arca en la casa de Obed-Edom, David le llegan a decir: ¿te has dado cuenta que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida? ¿Por qué? Porque el arca estaba en la casa de Obed-Edom. El arca vino a la casa de Obed-Edom y no la rechazó. ¿Cuántas veces el Señor nos hace llamados diferentes y nosotros rechazamos la bendición del Señor? ¿Cuántas veces se nos acerca: hermano, ¿quiere
que tengamos una casa de oración y decimos, no, mi casa no es digna. Muchas veces podemos decir, es que en mi casa hay pleito. Pero amados hermanos, ¿cómo vamos a hacer que la gloria del Señor invada su casa si usted no le da la entrada al Señor? ¿Cómo vamos a hacer que el Señor cambie su corazón y su carácter? Porque decimos, es que yo soy así, es que yo tengo este carácter, es que yo soy como mi abuelo, y nos atamos con nuestros labios, es que yo soy como mi padre, es que yo, y comenzamos a dar excusas de nuestra mala manera de actuar y no le damos lugar al Señor que venga, entre a nuestras vidas y haga lo que tenga que hacer. Porque así como el arca llegó a la casa de Obed-Edom, la presencia del Señor en esta noche nos está visitando. Pero depende más de usted que de nosotros los que estamos aquí tratando de ministrarle para que reciba la presencia del Señor. Es usted el que le tiene que dar permiso al Señor, abrirle la puerta y decirle, Señor, entra en mi corazón, entra en mi casa en esta hora y transforma o hace, Señor, lo que tú quieras conmigo. Vamos a seguir viendo que David era un hombre de guerra. El respaldo de Jehová le daba las victorias a donde quiera que fuera. Todos los pueblos temían a David porque Jehová Dios estaba con él. Y los pueblos sabían que era el Dios de Abraham, de Isaac, ese que había sacado al pueblo de Egipto, el que estaba con David, y temían. Así que no solo era un reino el que venía en contra de David, se unían muchos reinos para poder derribarlo, pero Jehová Dios les mostraba que estaba con David. Otra cosa que nosotros podemos ver de la fidelidad de David, que cuando él llega a ser rey, se acuerda de la promesa que le hizo a su amigo Jonatán, que le iba a hacer un favor. Y vino David, y aún cuando estaba siendo rey, ¿cuántas veces nosotros, cuando ya estamos restaurados, venimos y le decimos a un familiar cercano, criticamos a un padre que no se ha convertido, o criticamos a un hermano, a un tío, a un primo que todavía no ha querido venir a los pies del Señor, o se apartó y anda alejado del Señor, y venimos y le decimos, que te lleve el diablo, no quieres buscar del Señor, y comenzamos a condenar esa alma, en vez de ¿qué? De acordarnos que de dónde nosotros venimos, de acordarnos de lo difícil que fue venir y aceptar al Señor, de lo difícil que fue decirle al Señor, estoy aquí, transfórmame. Pero somos buenos a dar esa espada, a dar esa palabra que nos hiere, a dar esa palabra con dolor, a dar esa palabra o esa crítica que destruye y no construye. Aleluya sea el Señor, gloria a Dios. Vamos a seguir. Vamos a aprender en esta noche, porque el Señor me decía que nosotros debemos de estar apercibidos, porque no solamente aquel que está apartado del Señor es al que le trae esta palabra. Amado hermano, esta palabra es para mí primero y luego para cada uno de los que estuvo aquí. No es para su papá, su hermano, el amigo que no vino. Ay, esta palabra le tenía que caer al fulano. No, olvídese. Esta palabra fue revelada y fue puesta en mi corazón a través del Señor, porque el Señor sabía cada una de las personas que íbamos a estar aquí en este lugar. ¿Y qué señales de alerta tenemos que tener nosotros para saber que podemos estar en peligro de cometer pecado, de caer? Porque dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Yo puedo estar predicando la palabra ahora, pero mañana Satanás me pone una trampa y puedo caer.
Pero líbreme Jehová y me guarde mi corazón para que eso no suceda, ni suceda con cada uno de ustedes. Una de las cosas que el Señor me decía: en tiempo de guerra, y delegamos el llamado. Estamos en guerra y decimos: yo no soy de la red de intercesión. Como no soy de la red de intercesión, no me tengo que levantar de madrugada a buscar del Señor que lo haga la red de intercesión. Estamos en un tiempo de pandemia, que es cierto que el Señor nos guarda, pero tenemos que orar por los enfermos. Pero decimos: está la red del buen samaritano, que oren ellos, porque yo voy a orar. Ya lo hice una vez. ¿Y qué sucede, mi amado hermano, cuando somos nosotros los enfermos? Decíamos esa palabra, decíamos ese seguimiento, decíamos que alguien esté ahí todos los días diciéndote: estoy orando por ti, ¿cómo sigues? ¿Cómo amaneciste? Lo hacemos con nuestros familiares cercanos. El Señor nos inquieta a que no deleguemos el llamado, a que no deleguemos a otro lo que nos ha mandado a hacer. En esta palabra nos revela que David estaba en tiempo de guerra, dice ahí la palabra. Aconteció que al año siguiente, después que el Señor le había dado batallas, después que el Señor hizo el pacto eterno con David, pero ¿qué pasó con David? Vino, y en tiempo donde salen los reyes, en el tiempo que los reyes salían a pelear, a guerrear, David envió a su general Joab y a sus siervos, y se quedó en Jerusalén. Primer error: no podemos delegar, no podemos decir que haga otro, no podemos decir: no, yo no voy a ir a predicar, yo no voy a ir a invitar al hermano, porque el líder que viene aquí, el coordinador, lo tiene que hacer. Gloria sea el Señor. Primer error que nosotros tenemos que examinarnos. Si lo estamos haciendo, sepa lo que está en el primer pasito para caer. Permitimos el ocio en nuestras vidas. Gloria sea el Señor. Venimos y pasamos mucho tiempo en la televisión. Venimos y pasamos mucho tiempo en el internet. Venimos y pasamos mucho tiempo con la vecina platicando. ¿Se han fijado que cuando estamos orando 15 minutos y ya nos duele las rodillas? 15 minutos y ya no sabemos más que decirle al Señor. Y decimos: ya oré, ya terminé, ya no sé qué más. Pero yo le puedo asegurar que si usted orara por su casa, por sus hijos, por su esposa, por sus padres, por su pariente cercano, por sus vecinos, le faltaría tiempo para seguir orando, y la 1 hora, 2 horas no le bastarían, porque le va a hacer falta. Entonces, segundo paso, segunda señal: permitimos el ocio. Tercera señal: nuestra vista está desviándose de la meta. Nosotros tenemos un llamado, todos tenemos un llamado, y ese llamado es ir y hacer discípulos, ir y traer nuevas almas al Señor. ¿Cuántas almas? ¿Se han preguntado cuántas almas han ganado este año? ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas ustedes pueden decirle al Señor? Si el Señor les llamara y les dijera: voy a medir tu bendición por la cantidad de almas que has ganado en este año. ¿Cómo estaríamos de bendición nosotros? ¿Cuántas personas les hablamos del Señor? Esa es parte de la misericordia y del amor que nosotros tenemos que tener por las almas. ¿Cuántos invitados traemos a la casa del Señor? Si sabemos que aquí nos llenamos.
Si aquí nos llenamos, ¿cómo podemos ser egoístas muchas veces y no podemos traer a alguien, a un hermano, a un vecino, a un amigo y darle seguimiento? Amados hermanos, el traer una visita no es solo invitarle. Mira, fíjate que va a haber un culto en la iglesia, te invito. Y se acabó. Y después, yo quise traer una visita, pero no quiso venir. ¿Y cuánto oró por esa visita? ¿Cuántas horas invirtió de rodillas por esa visita para que pusiera su corazón, sus oídos, su entendimiento y que el Señor le diera el querer como el hacer para estar en la casa de Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todo principio, aquí vamos a otro. Entre más avanzamos, más nos estamos alejando del Señor. Entre más estamos ahorita en estos pasos, visionémonos a David delante de Natán. ¿Qué hizo David? Voy a hacer una anécdota para no seguir, ¿verdad? En este siguiente paso. ¿Cuál fue el pecado que hizo David? David, ya lo leímos en el primer paso, no quiso ir a la guerra, envió a alguien. ¿Y qué hizo? Estaba ocioso. Dice la palabra que David se paseaba por el balcón de su alcoba y comenzó a ver. Su vista se alejó del Señor, comenzó a ver lo que no tenía que ver. ¿Cuántas veces venimos a la casa del Señor y en vez de ver al Rey de Reyes, venimos viendo al que preside, al que está de corista, al que predica, al pastor, a la pastora? Pero ojalá que pudiéramos ver lo bueno y aprendiéramos lo bueno, porque la palabra del Señor a mí me dice que debo de tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuántas veces somos jueces y críticos y comenzamos a juzgar al hermano, a la hermana, a cada uno de los que están acá? ¿Cuántas veces también no somos amorosos con una visita que se trae? Como decía, yo leía un pasaje en el internet y decía: si supieras cuánto cuesta una alma, no la tratarías como la tratas. Si supieras cuánto cuesta traer un alma al Señor y que se convierta, no hiriéramos esa alma, no hiriéramos a esa oveja. Gloria sea el Señor. Y David estaba paseándose por ese balcón y justo había un acceso a que David viera el baño de una mujer, una hermosa mujer llamada Betsabé, la cual era esposa de un hombre llamado Urías. La palabra dice que David la vio y la vio que era hermosa y la codició y la mandó a llamar. Y cuando la mandó a llamar, ella tuvo que acceder porque era el rey el que la mandaba a llamar. Sin embargo, antes de mandarla a llamar, le preguntó David a sus siervos: ¿quién era esa mujer? Y le dijeron: es la esposa de Urías. La Biblia hace una referencia de Urías como un hombre conocido, como un hombre fiel, como un hombre que amaba al Señor fiel y amaba a su rey. Era un hombre que tenía nombre, no era cualquiera, porque se mencionaba y él lo identificó. Vino David y se hizo de la mujer de Urías y estuvo con ella, y ese fue el pecado. Pero ¿qué aprendimos? David es el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, nos desviamos del Señor, y aunque seamos ungidos del Señor, podemos fallar. Aunque seamos los más altos en el reino de los cielos, que nos tengan un nombre grande,
si nosotros comenzamos a darle lugar a Satanás. Y el pecado no nace de un momento, no. Santiago nos dice que de dónde nace el pecado, de nuestra propia concupiscencia, dice, sale de nuestro corazón, luego se procesa y llega a nuestra mente. Y una vez consumado el pecado, dice, una vez que llega a nuestra mente, lo maquinamos y luego es consumado el pecado. Y una vez consumado, viene la muerte. Pero, ¿qué pasa? Vamos con la siguiente señal. Todo principio de sabiduría se aleja de nosotros y da lugar a todo tipo de pecado. Recordemos algo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice. Gracias, hermano. Ves que lo sabemos muy bien. El temor de Jehová me va a hacer levantarme a orar por mi nación. Estamos en un tiempo y estamos hoy a 8 días que esta nación va a decidir un nuevo gobernante. Entonces estamos en tiempo de guerra, justo hoy. Es un 31 de octubre, donde muchos se levantan y hacen pacto, hacen toda cantidad de actividades en contra de la iglesia para retrocederla. Gloria sea al Señor. Y ahí quiero detenerme un poquito, porque también el Señor quiere hablarnos de nuestra nación. Porque también delegamos el trabajo para los pastores, para los líderes grandes que están en eminencia. Decimos que ellos cambien. Nosotros con nuestras manos no lo vamos a cambiar, pero con nuestra oración podemos mover la mano de Dios para que esta nación sea diferente. Dice la palabra del Señor que Él pone reyes y quita reyes. En aquel tiempo se llamaban reyes, pero ahora se llaman presidentes. Y claro, hay algunos lugares que todavía tienen reyes, pero el Señor es el que va a decidir quién va a gobernar en nuestra nación. Pero aquí me voy a detener un poquito, porque quiero compartirles datos reales. Y yo creo que debemos de dar gloria al Señor. Yo buscaba cuántos evangélicos, cuántos hemos dicho soy cristiano, amo a Dios en nuestra Nicaragua. Somos 6.5 millones de personas, y de ese 6.5 démosle la gloria al Señor, porque 31.7 son católicos. Pero ahora le voy a dar la cifra de cuántos no son católicos. Somos cristianos, protestantes y todos aquellos que no están en una denominación, según el último informe de MIR el año pasado, 2020. 67.9% somos cristianos, hijos de Dios. Y si nosotros, los cristianos evangélicos, no delegáramos el trabajo a otro, ¿ustedes creen que 67.9, casi 68% no pudiéramos mover la mano de Dios? Creemos que Dios es un Dios chiquito, que solo hace algunos milagros, pero no puede cambiar nuestra nación. Somos 68% que si pudiéramos unirnos en oración, el Señor dice que donde dos son más, pero aquí estamos hablando del 68% que somos hijos de Dios y que no estamos usando nuestras armas para que esta nación cambie, para que esta nación se mueva y veamos el mover del Señor. Pero ¿qué decimos? Es que Nicaragua es pobre. Es que Nicaragua está en crisis. Es que Nicaragua ya no tiene más salida.
Pero ¿cómo es posible que nosotros, hijos de Dios, aceptemos esos pensamientos que salen de alguien negativo? Nosotros no podemos aceptar derrota en nuestra nación. Nosotros debemos de declarar vida en nuestra nación. Nosotros debemos de declarar que nuestra nación será y seguirá siendo bendecida por el Señor. Aleluya. Y ahora les quiero dar otra cifra que también me llamó la atención. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. De un 100%. El 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir así. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Satanás está enojado. Podemos verlo. Y les voy a decir por qué. Porque en esta noche nosotros venimos a una guerra espiritual. Porque les voy a decir una cosa. Esta cifra que les voy a dar me dice que hay un 33.3% de nicaragüenses. Ahora eso me llama más la atención, porque dice que en este 33% podemos estar los cristianos evangélicos también, creyendo en la energía. Las estadísticas dicen que 33.3% de nuestra nación creen en la energía. Yo me quedé sorprendida con ese dato, porque pensé que solo en otros países la gente estaba creyendo en eso. En la ciencia, en la cienciología. Yo no sé cuántos han escuchado de una nueva secta en Estados Unidos, guiada y liderada por Tom Cruise y se me escapa Will Smith. ¿Cuántos seguimos? Y somos fanáticos de ellos. Aleluya. ¿Verdad? ¿Cuántos seguimos y hablamos a veces hasta frases de ellos? Y no nos damos cuenta que lo que nos están haciendo es ministrándonos sectas, es ministrándonos filosofías diferentes para menguar nuestra fe. Aleluya. Y ahora quiero compartirles un dato más. El 53.2%, ¿cuánto dijimos que eran católicos? 31, gracias. Excelente. Ahora les voy a decir, 53.2% creen, veneran y actualmente confiesan que la Virgen tiene que ser venerada. Es tan alarmante. Cualquier tipo de virgen, ¿verdad? No vamos a hablar de cada una de las vírgenes que le han puesto nombre, pero vamos a hablar de aquella madre de Jesús, que fue como usted y como yo, llamada y fue privilegiada con un gran ministerio, ¿verdad? De ser madre de Jesús. Pero eso no le da el derecho para que nosotros le adoremos y le veneremos. Amados hermanos, les doy estas cifras porque volvemos al primer punto. Estamos delegando nuestro llamado. Y que estas cifras les sirvan en su corazón a partir de hoy para saber cómo tenemos que orar por nuestra nación. Qué cosas tenemos que cancelar todavía en muchos cristianos, porque el 53% todavía está venerando a la imagen de una virgen. Y un último punto que me llama la atención, dos más. El 42.1% venera a los santos. Entonces, si me voy a las estadísticas,
¿Cuántos serían los cristianos que estaríamos involucrados ahí? Si solo 31% de católicos son, y aquí me sale que 42% están creyendo en los santos. Y la última cifra que tiene que ver con el día de hoy, para que nosotros podamos saber que esta es una guerra y que todavía la tenemos que ganar. ¿Por qué? Porque el próximo año será el próximo informe. Y cuán grandioso sería, cuán alegre sería que esas cifras salieran en cero. La última cifra, ciencias ocultas, 29.9%. Ciencias ocultas. Estamos hablando de todo lo oculto. Y tenemos algunos lugares aquí en Nicaragua donde nosotros sabemos que ahí están los brujos. Y yo me daba cuenta por un amigo, hermano, que él tiene una iglesia en Diriomo. Y él decía que uno de los brujos, el mayor de los brujos, se acaba de morir de COVID. No me alegro porque se murió su vida, pero le doy la gloria y la honra al Señor, porque esa vida ya no va a seguir haciendo más incrementos de ciencias ocultas en nuestra nación. Eso lo está haciendo el Señor. Gloria sea al Señor. Pero tenemos tarea, pueblo, para orar por nuestra nación con esas cifras. Esas cifras, si nosotros nos pusiéramos a guerrear para que el Señor disminuya esas cifras van a disminuir. Y vamos a seguir. Cuando se pierde el temor del Señor, damos lugar a la insensatez y a pecados ocultos. ¿Cuántas veces, siendo cristianos, también buscamos al profeta? Sabemos que alguien es un profeta y buscamos al profeta solo. Aleluya. Pero no buscamos a Dios, queremos ir al profeta para escuchar la palabra del profeta. Aleluya, Señor. Sin embargo, por misericordia, el Señor viene y nos da la palabra. Pero esa palabra que nos da puede ser vida, puede ser también exhortación, puede ser consuelo, puede ser guía, pero no se va a cumplir. Recuerden algo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuántos nosotros escuchamos? Desde pequeña mi abuelita nos enseñó que teníamos que abrir la Biblia en el Salmo 91 para que el Señor nos guardara. Y amado hermano, lamentablemente eso solo es una práctica, eso solo es una costumbre, porque tener abierta la Biblia en el Salmo 91 a mí no me va a estar ni me va a hacer habitar en la sombra del Omnipotente. A mí lo que me va a hacer habitar en la sombra del Omnipotente es estar con Él. Dice, el que habita. ¿Quiénes son los que habitamos en el abrigo del Altísimo? Los que le buscan, los que le siguen, los que le obedecen. Si queremos ver la bendición del Señor, tenemos que habitar ahí. Muchas veces le llamamos bendición a la vida que tenemos. Sin embargo, les voy a decir algo. La misericordia del Señor también se manifiesta. Amén. Y debemos de pedirle al Señor discernimiento si tenemos misericordia o tenemos bendición. Amén. Job pasó una de las grandes pruebas que nadie en la Biblia la ha tenido. Y eso fue una prueba. También tenemos que identificar cuando viene una batalla y decir, Señor, ¿esta batalla es corrección o es prueba? Pero mi amado hermano, cuando la sabiduría se aleja, viene la insensatez, los pecados ocultos. Y me dice la palabra que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Cuán difícil es a un hombre en adulterio dejar esa mujer. ¿Por qué? Porque la palabra no se puede contradecir. El pecado oculto es sabroso,
¿Cuánto sabor le sentimos cuando nos vienen a decir un chisme? Cuando nos vienen a decir el hermanito hizo esto, esto y esto. Y comenzamos a sacarle. Es verdad. ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? ¿Y qué te dijo? En vez de decirle, vamos a orar por ese hermano. Me va a edificar lo que me vas a decir. Y no tenemos temor del Señor de hablar de uno de sus ungidos. Porque aunque nosotros le veamos mal, nuestro llamado es orar por ese hermano. Nuestro llamado no es divulgar el pecado del hermano. Gloria sea el Señor. Pero cuando viene la falta de sabiduría, la soberbia también viene a nosotros. Dice Proverbios, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Consumado el pecado, dalos la muerte. Cuando el pecado es consumado, cuando el pecado fue consumado de David, vamos a regresarnos otra vez a David. Sale a luz y llega el profeta Natán y le descubre el secreto. ¿Qué hizo David aparte de llegarse a la mujer de Urías? Quiso tapar el pecado. Cuando nosotros damos lugar a la falta de sabiduría, a la falta del temor del Señor, comenzamos a hacer pecado tras pecados. Y vino David y no le bastó, porque se llevó a la mujer y la mujer le manda a decir, estoy embarazada. Y vino él y mandó a llamar a Urías Eteo para que se acostara con su mujer. Mas no sabía David que ese hombre era fiel a Dios y fiel a su rey. Y le dijo, le instó, lo mandó a que lo embriagaran y que se fuera a la casa. Y ese hombre se quedó en el palacio. Nunca se fue a su casa. Entonces David no podía tapar el pecado. Sabía que 9 meses le esperaban. Y se iba a notar. Gloria sea al Señor. Sin embargo, David vino. Y a ese hombre, fiel, honesto, lo mandó con un mensaje. Y le dice, te vas a ir a la guerra y le vas a dar este mensaje a Joab. ¿Y qué decía ese mensaje? Ponlo al frente en la parte recia de la batalla. Ahí lo vas a dejar. Y una vez que lo pongas al frente te alejas. ¿Para qué? Para matarlo. El pecado engendró más pecado. Y entonces el Señor viene con Natán y le descubre el pecado. Y cuando le dice lo que leímos, que había un hombre pobre y un hombre rico. Y el rico se enamoró de la ovejita del hombre pobre. ¿Qué hizo David? Le vino la soberbia en ese asunto donde no era él. El Señor le confundió la mente y no pudo identificar su pecado. Y vino David y le dice, tiene que pagar 4 tantos de lo que le quitó. Y el tal merece la muerte. ¿Cuán firmes somos para cuando sabemos de la caída de un hermano? Para criticarle. ¿Cuán hirientes somos para cuando vemos un defecto de un hermano y venimos a criticarle? ¿Cuán hirientes somos cuando vemos que nuestros esposos fallaron en algo? O que nuestras esposas fallaron en algo. Venimos dándole con todo. Es que me fue infiel. Y le seguimos recordando la infidelidad al hombre o le seguimos recordando la infidelidad a la mujer hasta el día de hoy. A lo mejor pasó hace 40 años. Y hace 40 años, si usted se hubiese puesto a orar, el Señor ya hubiera restaurado su alma, su vida, su matrimonio. Y hubieran sido libres de esa falta de perdón. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir avanzando. Y las consecuencias del pecado: castigo.
Castigo del Señor. Por la blasfemia, y aquí me quiero detener un poquito. Por la blasfemia que provocamos a Dios, hay correcciones que no pueden ser anuladas. Amado hermano, yo le insto que trate lo más que pueda no cometer blasfemia. Cuando cometemos blasfemia contra Dios, cuando estamos aquí y cometemos deliberadamente pecado, Aleluya. cuando estamos aquí o cuando somos hijos de Dios y cometemos deliberadamente pecado y venimos y entonces damos lugar a ese pecado, una cervecita no es malo. Al final lleva malta. Es buena, ¿verdad que la malta es buena? Aleluya. Una cervecita no es pecado. Un vinito no es pecado. Aleluya. Y el vino ahí dice 30% de alcohol. Y la palabra a mí me dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y cuando tomamos, porque yo lo pude ver, me acuerdo, estuve en una reunión de trabajo y lamentablemente había un compañero de trabajo que era cristiano y decía que era líder, que daba charlas y daba lo demás. Justo nos llevaron a un lugar y él comenzó a tomar vino. Comenzó a tomar vino y la actividad empezó a las 7 de la noche y comenzó a tomar vino. A las 12 de la noche ese hombre estaba que no podía ni pararse. Y decimos que el vino no nos emborracha, no nos embriaga. Aleluya. Gloria sea el Señor. ¿Y qué sucede? El vecino nos mira. Y ese no es el evangélico. ¿Quién dice la palabra? Ahí veámoslo en la pantalla. Por la blasfemia que provocamos a Dios. Y si nos vamos a 2 de Samuel 12:14, dice que por la blasfemia, vamos a irnos rapidito para ir terminando. Por la blasfemia dice, aleluya. Dice, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, ¿creían en el Señor? No, era gente inconversa. Por nuestro mal testimonio, a eso le llama el Señor blasfemia. Y eso trae consecuencias que quedan marcadas. ¿Qué le sucedió a David? No sé cuántos conocían el pasaje de David, cuántos se preguntaron, porque el hijo de David, concebido en el pecado, fue muerto. Dice aquí, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El Señor perdonó a David. El Señor restauró a David. Pero, aquí yo lo voy a parafrasear. Te perdono, pero no te dejaré sin castigo. Eso nos dice el Señor en esta noche. Así que, amado hermano, piénsela cuando vamos a pecar. Porque hay pecados que no quedan sin castigo. Sí tenemos un Dios de amor, pero recordemos que también es un Dios celoso. Lento, dice, para la ira y grande en misericordia. Gloria sea el Señor. Vamos a ir terminando y dice que el pecado cobra su derecho. Amnón abusa de su hermana Tamar. ¿Qué le decía Natán? La espada no se va a ir de tu casa. Tus mujeres van a ser expuestas. El pecado te alcanzará y va a estar en tu casa. Amnón abusó de su hija. Hubo un incesto. Y cuando nosotros empezamos a ver cosas como esta en nuestros hogares, decimos, ¿y qué pasó? El pecado que cometiste hoy trae consecuencias. Trae y concibe la muerte. Amnón, después de esto, es asesinado por órdenes de su hermano Absalón. ¿Quién mató a su hermano? Absalón. No lo mataron los que siguieron las órdenes de Absalón. Fue Absalón. Su propio hermano mató a su hermano. ¿Producto de qué? Del pecado de David.
Nuestra casa es cubierta de vergüenza. Absalón se llega a las concubinas de su padre, porque Absalón se rebela y llega al reino y se hace de todas las concubinas de su padre. Vamos a seguir. Sin embargo, el conocimiento de Dios nos traerá reconocer nuestra ofensa a Dios con un arrepentimiento verdadero. ¿Qué hizo David cuando fue desnudo ante las palabras de Natán? No negó al Señor. No dijo, no, eso no es cierto. A diferencia de Saúl, cuando le vino la corrección de Samuel, Saúl fue soberbio. Pero David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado. Reconoció su pecado. Se arrepintió, se humilló. Y hay un capítulo en los Salmos que el Señor nos lo ha dejado. Y es ahí, si usted lo lee, no lo vamos a leer en esta noche, pero se lo doy, léalo. Y ahí David le dice, Salmo 51, verso 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amado hermano, el Señor nos dice, por cuanto pecamos, arrepintámonos de nuestros pecados. Y pidámosle al Señor que venga un espíritu recto dentro de nosotros, que cree un corazón limpio. Recordemos la palabra que dice, ¿quién entrará al reino de los cielos? Al lugar santísimo, dice Salmo 15, el limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su vida a cosas vanas. Nuestro corazón debe de estar puro para ir a la presencia del Señor. Si esta noche yo quiero hacerles esta pregunta, el Señor les mandará a llamar. Les dijera Juan, Pedro, María, Carla, es hora de partir a mi presencia. ¿Ustedes están listos? Yo estoy lista para que me llame el Señor a su presencia. Aleluya. Gloria sea el Señor. Perdón de pecado trae el conocimiento de Dios, pero no nos librará de la penalidad del Señor por ese pecado. Por eso es que a veces decimos, pero me arrepentí, pero me vino algo malo, pero yo le pedí perdón a Dios y me vino esto malo. Queremos que el Señor nos perdone y no nos deje sin castigo. ¿Cuántos son padres de familia acá? Levanten la mano. Gracias, hermanos. Hay acciones de nuestros hijos que no las podemos disculpar, ¿verdad que sí? Hay acciones de nuestros hijos que tenemos que corregir y castigar, ¿verdad? Aunque nos cause dolor, darles esa faja, darles esa corrección. Así es el Señor con nosotros. Aunque nos duela, le duele más a Él vernos perder. Si no nos deja marcado como dejó a Saulo, que después lo llamó Pablo, le dejó un aguijón. Muchas veces podemos haber pasado una prueba de una enfermedad y decimos, pero el Señor no me sana de esto. Me sanó completamente de la muerte, pero me dejó esto. Ese es su aguijón, mi hermano, para que recuerde de dónde lo sacó el Señor y que no se vuelva atrás. Aleluya. Gloria sea el Señor. El conocimiento de Dios nos traerá restauración del pacto, porque no dice en ninguna parte de la palabra que el pacto fue roto, porque David se encargó de que ese pacto se mantuviera hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy esperamos la venida gloriosa, la segunda venida de Cristo. Y el conocimiento de Dios traerá nuevos frutos y bendiciones del Señor. Pero solo cuando nosotros nos arrepintamos, solo cuando nosotros reconozcamos que hemos fallado, solo cuando nosotros reconozcamos que necesitamos un encuentro con el Señor, solo ahí vamos a saber
y a conocer las bendiciones del Señor. Solo ahí. Posiblemente hasta el día de hoy has vivido las misericordias del Señor, porque has vivido una vida acomodada, una vida llena de pecados ocultos. Y los pecados ocultos no solamente son la fornicación y el adulterio. Un pecado oculto también me es cuando yo hablo de mi hermano a espaldas de él. Si tienes algo contra tu hermano, ve y póntete a cuentas. Gloria sea el Señor. Aleluya. Santo sea el Señor. La palabra del Señor a mí me dice que si nosotros venimos a Él con un corazón arrepentido, Él no nos va a despreciar. Quiero que se pongan sobre sus pies. Aleluya. Gloria sea el Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, necesitamos un encuentro contigo, Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, amado Dios y Padre Celestial, ahora mismo, Señor, hemos recibido tu palabra, Señor. Hemos, Señor, atesorado esta palabra y te pedimos que la selles en nuestros corazones. Sella, Señor.